Ahí te enteras de esta primera víctima que es otra de tus primas. Te digo, porque yo creía que yo era su única víctima hasta ese momento de la vida. Ni te da miedo él. Más bien me daba miedo pues que hubiera esta separación. ¿Y cuándo fue que te das cuenta? Por decir un número, vamos a decir 5 años, porque no lo tengo muy claro. Sé que le costó, pero hizo como un movimiento en el que pues se rompe y él logra meter su mano. Tú tenías 19, él tenía 33. Es que tú siempre me has gustado, o sea, toda la vida me has gustado. Digo, tenía 19 años, no sé, yo creo que se refería a que le había gustado desde los 5 años. Sí, le creyeron a él. Ajá. Y él dijo que nunca pasó. Empieza a haber una revictimización hacia mi familia, pero por parte de la mamá del abusador. Decías hablar con tu mamá en privado. Me acuerdo que cuando yo le conté cómo lo hizo, ella se puso a llorar y yo pensaba que lloraba. Ay, espera. Hola a todos, bienvenidos a Hablemos de Abuso. Yo soy Joina Silva y este es nuestro episodio número 24. Hablemos de Abuso es un podcast que nace de la rabia, del enojo y crece con la necesidad de transformar el dolor en justicia, de dar un espacio para visibilizar lo que muchas veces se calla y lo que definitivamente no es normal. Hablar de abuso en una sociedad tradicional no solo es una liberación, es un acto político. El día de hoy les quiero presentar a un ser muy especial para mí. Ella es una de mis mejores amigas y la verdad es que nunca, cuando abrí este proyecto, nunca creí que se iban a sentar todas mis amigas aquí, pero sí inicié este proyecto con la firme creencia de que a todas las mujeres nos ha pasado algo y pues desgraciadamente lo estoy comprobando. A cada mujer alrededor de mi vida tiene una historia de contar y bueno, Kiki no es la excepción. Ella es enfermera y estudiante de medicina actualmente. ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar aquí. Eso no, ¿verdad? Eso no estoy feliz, ¿verdad? Estoy bien. Estoy feliz de estar aquí en el Aquí, espacio. claro, ajá, sí. Ok. A pesar de que hemos estado, o sea, hemos sido amigas durante, o sea, que Varios años. los últimos 5 o 6 años, la verdad es que esta historia que nos vas a contar el día de hoy, yo no la conocía, pues prácticamente, o sea, no sabía de esto hasta que me empecé a meter en estos temas, ¿no? Entonces quisiera que pudiéramos contextualizar un poquito a toda la audiencia, que nos pudieras contar cómo fue tu infancia temprana, ¿no? O sea, ¿cuál era tu contexto familiar cuando tú naciste? Bueno, cuando yo nací, recién cuando tenía 2 meses, mi mamá se separa de mi papá. Entonces, pues nosotras, soy yo y 2 hermanas, quedamos al cuidado 100% de mi mamá. Y mi mamá, tiempo después, conoce a alguien y deciden vivir juntos. En un ambiente, pues a lo mejor no el más sano, pero la verdad es que tampoco lo critico. Mi mamá es maestra y su pareja trabaja en transporte público, pero él tenía problemas de alcoholismo. Entonces, pues esa era como mi entorno familiar, ¿sabes? Dentro del alcoholismo. Tú eras la más chiquita de tus 3 hermanos. Soy la más chiquita de mis hermanas, sí. ¿Y por qué no te refieres a esta persona, a la pareja de tu mamá, como tu papá o tu padrastro? Porque me estás diciendo que te crió desde los 2 años, desde los 2 meses prácticamente. Sí, no, él llega a nuestras vidas cuando yo tengo como 3 años, 3, 4 años. Ah, ok. Y no le digo papá porque pues yo conozco a mi papá y convivo con mi papá y para mí mi papá es mi papá. A Misael, se llama Misael, lo quiero, lo respeto, pero yo no tengo como esta relación paternal. Ok, o sea, a pesar de que tus papás se separaron, tú seguiste viendo a tu papá. Sí, claro. O sea, siguió en su vida normal. O sea, Digo, pedías, a lo mejor, o sea, sí, ajá, pero claro. siguió, o sea, Sí, él está en mi vida actualmente, o sea, presente, digo, a lo mejor en sus posibilidades y con lo que el contexto de muchas familias mexicanas lo que nos permite, pero sí, o sea, él existe en mi vida. ok. Y este contexto de alcoholismo intrafamiliar venía también con cierto tipo de violencias o con cierto tipo de abuso emocional o algo por el estilo que ustedes como niñas o padecieran o vieran en esa relación de pareja. Fíjate que no. O sea, mi mamá siempre mantuvo como
muy clara esta línea de ellas son mis hijas y yo voy a hacer por ellas todo. Entonces, no, la verdad es que, digo, a lo mejor lo que se pudiera tomar como violencia, pues es justamente este entorno de alcoholismo, pero no algo traumático, no algo que fuera agresivo. No, dentro de eso, no. Ok. Y cuando empieza a suceder toda esta situación de la que nos vas a platicar, era porque tu mamá se iba a trabajar, supongo, Sí, y las dejaba en casa de su hermana. de su hermana. Sí, de mi tía. Sí, te comentaba cuando te contaba, mi mamá pues tenía que trabajar y así, y a veces nosotras ya estábamos como bastante cansadas. Digo, a lo mejor pues sí desde chiquitas, pero estamos en el contexto en el que mi mamá pues tiene que trabajar todo el día. Ella trabajaba en algo que se llamaba doble turno, entonces entraba a trabajar a las 8 de la mañana y salía de trabajar a las 6, 7 de la tarde. Aparte de que era una distancia súper larga la que recorríamos, entonces cuando había oportunidad, ella mejor nos dejaba en la casa de mi tía y pues estábamos aparentemente con mis primas o con mi primo, pero justamente por esa razón, porque pues digo, al final del día uno piensa que está a salvo, ¿no? Y esta situación cuando las dejaba en esta casa era muy seguido. Que nos dejaba 100% solas como ahí, digo, una vez al mes cuando se hacen este tipo de reuniones, pero más bien el contexto en el que nosotras estábamos como muy cerca de esta casa era porque pues es mi tía, vivíamos a 4 casas de diferencia, entonces pues estábamos ahí como por visita, ¿sabes? Ok, pero no era de diario. Tal vez sí, o sea, pero estamos un ratito o ahorita cenamos, al día siguiente comemos juntos o algo así, ajá. Sí, era como mucho el contacto. Y en esta casa de tu tía, ¿cuáles eran la jerarquía familiar? Es decir, ¿tu tía estaba con su esposo o no había esposo? ¿Cuántos hijos tiene? Mi tía, digo, hay un patrón muy marcado en mi familia que es que casi todos se separan, pero con mi tía era diferente porque mi tía vivía con el papá de sus hijos, ajá, pero no tenían una relación. Entonces, él pues estaba ahí, pero no eran pareja. Ajá, entonces vivía mi tía, el papá de sus hijos y sus 3 hijos. Dos chicas y un hombre. Ok, ¿y ellos eran más o menos de tu edad? No, la tía es la hermana de la familia, la hermana más grande de la familia, y mi mamá, digo, de una familia de 12 hijos, mi mamá es como la cuarta. O sea, hay como mucha diferencia. Entonces, de hecho, mi tía se casa cuando mi mamá era chiquita. Ajá. Entonces, ella mete a la familia, al papá de sus hijos, cuando mi mamá pues era un bebecito, ¿no? Digo, un bebecito de también supongo como 3 años. Ajá, entonces, no, sus hijos nos llevan, a ver, déjame hacer la cuenta. Si yo tenía 18 y tenía como, sí, su hija más chica nos lleva como 10, 12 años, la más chica, y de ahí para arriba. O sea, el hombre yo creo que a mí me ha de llevar tal vez unos 14, 15 años. Ok. Y en esta situación cuando ustedes estaban en la familia, ¿cuál era como la relación social que tú tenías con estos 3 hermanos? ¿Con tu Pues prima? es que como te comento, la verdad es que mi infancia no era como muy cruel. De hecho, yo creo que mi infancia era una infancia muy linda. Entonces, digo, al ser mis primas más grandes, pues nosotras éramos las bebés, ¿no? Nos consentían. Tengo como un recuerdo muy lindo de que mi prima, la más grande, nos hacía lechita con chocolate y quesadillas y así. Entonces, siempre ha sido, o la relación era, con ellas específicamente era como muy tierna. Y con él, pues por ser su hermano, incluso yo le decía tío, ¿no? O sea, como yo lo veía muy grande, o sea, para que te des como cuenta de la idea de cuánto me llevaba, yo a él lo veía muy grande y le decía tío.
Entonces, pero porque yo me sentía como, pues, en un contexto sano, Seguro. seguro, ajá, y te digo, como con estos recuerdos bonitos, entonces, bien, no sentía que hubiera como nada ahí malo. Y tú eras muy extrovertida, eras muy sociable. Sí, como hasta hoy en día, pues se me hace fácil la convivencia. O sea, eras como ahorita. Sí, haz de cuenta, haz de cuenta. Pues sí, súper extrovertida, me gusta convivir, me gusta juntarme. O sea, yo siempre también he sido como la niña a la que le gusta juntarse a tomar café o leche con chocolate. Entonces, sí, yo siempre he como mantenido esta relación activa con las personas cercanas. Y cuando empiezan a suceder estos episodios de abuso, em, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que te acuerdas primero? Bueno, como te contaba, la verdad es que ni siquiera es como que lo tenga tan claro de cuándo empezó específicamente, pero tengo clara como el día en el que me di cuenta que estaba mal. Entonces, con mi mente de niña, me doy cuenta que esta relación que yo venía disfrutando con mis primas, era solo con mis primas, porque pues empecé a darme cuenta como de que este güey que yo creía, esta persona que yo creía que me quería o me cuidaba, estaba utilizando acciones que parecían lindas o de cuidado pues para abusar de mí. Ujú. El mecanismo que utilizaba era ponerme una cobija encima. Entonces, lo que hacía era como decirme como de que, ay, ¿tienes frío? Ay, te lo pongo para que no te dé frío. ¿Estás cansada? Vente, vamos a acostarnos. Entonces, esos son como, pues yo lo confundía, no sabía lo que estaba pasando, entonces yo pensaba que estas acciones eran porque me cuidaba. Además, esta persona era una figura de respeto y de como alta jerarquía en la familia, supongo, porque era el hijo mayor. Es el del medio de esa familia, Pero es hombre. pero es hombre, exacto, y además, pues es el hijo de la hija mayor, ¿no? De la tía mayor. Entonces, más que de jerarquía, porque luego de repente en mi familia la única jerarquía que se ve es que todos queremos, respetamos y admiramos a la tía mayor. Ajá, entonces a ella, a la mamá. Entonces no, o sea, yo podía interpretarlo como una figura de respeto, pero no porque así lo ubicara la demás familia. Pero pues te digo, o sea, al grado en el que yo le decía tío, Claro. ¿Y cuándo fue que te das cuenta? cuando yo dije que no iba a llorar. Tranquila, bebé. Ay, no, pero es que sí me da miedo. Ven. Tranquilas. Ya. Sí. Sí. Este episodio ocurre cuando yo tengo como, por decir un número, vamos a decir 5 años, porque no lo tengo muy claro. Sí, yo tengo como muy claro el episodio en el que yo me di cuenta que estaba mal, porque recuerdo que estábamos en la casa de mi abuelita. Por circunstancias de la vida, en ese momento yo vivía con mi abuelita. Ajá, entonces, pues en la casa de la abuelita llegaban todos, y comíamos y convivíamos y todo muy alegre y feliz. Entonces llegamos
a mi casa, bueno, a la casa de mi abuelita, y me acuerdo que ese día yo tenía unas mallitas que me encantaban porque tenía una Tinkerbell que ya ni siquiera me quedaban, o sea, porque me encantaban tanto que las usaba y empecé a crecer y ya ni siquiera me quedaban. Y entonces llego y a la casa y toda mi familia se va como a la cocina a comer. Y se queda una de mis primas en la otra cama porque había un cuarto con 2 camas. Entonces, ay, sí tengo como toda la imagen en mi mente. Se queda dormida mi prima. O no sé, ese sí no sé quién era, pero sé que había alguien dormido en la otra cama. Y entonces él me dice, ¿te cobijo para que te duermas? Y me acuerdo que en esa ocasión se le dije como de que no. Y él de que sí, ándale, tienes frío. Y yo, ok. Entonces me pone la cobija y él se acuesta y empieza a tratar de meter su mano. Pero te digo, mi mallita ya me quedaba tan apretada que sé que le costó, pero hizo como un movimiento en el que pues se rompe y él logra meter su mano y pues abusa de mí. Y entonces me acuerdo que fue como de que no. Y no sé si en ese momento entró alguien o yo grité o qué pasó, pero como que hasta en ese momento que fue como justo, pues sí, la penetración con dedos, pues yo caigo en cuenta de que eso está mal, ¿no? Porque lo que en mi mente sucede es que él me tocaba los genitales sin que hubiera como una penetración, ¿no? Entonces en ese momento es cuando yo me doy cuenta de que pues está mal. Pero no dije nada. Él, perdón que te interrumpa, Sí. pero él te amenazó o te daba algún tipo de historia, de charla, de relato para que no fueras a decir nunca nada. No, no. Ok. Digo, al ser yo tan pequeña, creo que lo que realmente él hacía y lo sabía perfectamente era como venderme la historia de que es porque tienes frío, es porque yo te quiero cuidar, es porque tienes sueño. No. Hasta ese momento él no utilizó como Ningún mecanismo no. para silenciarte. Y cuando para esto, cuando tú gritas, ¿te acuerdas de qué hizo él, cómo reaccionó? Sí, te digo que no sé si entró alguien, porque ahorita, o sea, estoy como tratando de desbloquearlo y así. No sé si entró alguien o fue cuando yo grité, pero sí recuerdo que él rápido se sale y se sale del cuarto y ya me quedo como yo, sola. Pero no sé, te digo, no sé si entró alguien o ¿Recuerdas qué sentías en ese momento? yo creo que Yo creo que entre miedo y asco. Quiero decir que yo nunca fui de las desafortunadas niñas que estuvieran expuestas como a ver a sus papás tener relaciones sexuales o tampoco estoy como expuesta a algo pornográfico o algo así. Entonces, realmente no sabía qué era lo que pasaba, pero pues siempre como, no sé, como asco, yo creo. Más que miedo, asco. Y después de este episodio, ¿dejan de suceder? Después de este episodio, pasa lo que te conté. Ellos tienen, digo, en mi familia siempre ha habido problemas de alcoholismo por todos lados, entonces ellos no eran la excepción. Y la tía mayor nos invita a algo a lo que le llaman haciendas, como cuarto y quinto paso, así. Ajá, bueno, había en esa ocasión una para niños. Entonces,
pues como nos invitó ella y digo, ya sabes, pues mi mamá qué se podía esperar, ¿no? De algo que le estuviera sugiriendo su hermana. Entonces nos llevan y es como un retiro. Pero para eso yo sé que también seguía súper chiquita porque yo ni siquiera me quería quedar. O sea, también siempre he sido muy pegada con mi mamá. Y yo decía como de que no, ¿cómo voy a estar una noche fuera de mi casa sin mi mamá? Entonces, este personaje que se llama em, nos da una charla y en esa charla él nos dice, el contexto es que estamos en una hacienda literal, como con otros 60 niños. Corte, esta plática no era para niños alcohólicos, es para niños hijos de padres Sí. alcohólicos. Ajá, sí. Sí. Y entonces, él en esa plática, entre muchas otras cosas, lo que recuerdo claro es que nos dice, si alguien se quiere acercar a ti y te quiere tocar, tú lo que tienes que hacer es gritar, no me toques, aléjate. Y entonces me acuerdo que todos los niños gritábamos como de que no me toques, aléjate, como para aprenderlo, ¿no? Y entonces, pues ahí fue como otro balde de agua fría para mí porque digo, espera, tú lo hiciste conmigo. Entonces, ¿qué onda, no? Y ahí fue donde pues como que volví a darme cuenta que, ay, no sé, pues que estaba mal, que él pues sí lo estaba haciendo manipulándome. ¿Sentiste confusión? Sí, o sea, hasta ahora digo, ay, ¿cómo no me di cuenta? No me culpo, pero sí, ajá. Y entonces yo tengo como el recuerdo de que yo le dije a mi mamá, o sea, tengo ese recuerdo, como de que, ay, pues es que me tocó, pero ya sé que tengo que decir no me toques, aléjate. Él mismo me enseñó a defenderme de él. Ajá, sí. Ok. Digo, yo sé que este recuerdo de si le dijiste a tu mamá o no es un tema que pues tienes, o sea, no podemos resolver. O sea, no podemos saber si le dijiste o no, tu mamá no se acuerda y tú tienes como esta disonancia, pero más allá de ello, sí me interesaría saber si tu personalidad cambió o si hubo más señales que pudieran haberle dicho a tu mamá, a tu familia, a tus cuidadores que algo estaba sucediendo. Para mí hay una señal muy, muy marcada y muy principal cuando él te rasga las mallitas. O sea, pues sí, o sea, si tu hija llega con Claro. mallitas rasgadas, algo sucedió ahí. Pero no era como que se hubieran rasgado, sino como que el resorte, Ok, como que fue lo que se jaló. estiró. Ajá, ajá. Ok, pero no cambió, no hubo cambios en tu personalidad, no te volviste más agresiva, más violenta, más callada. Porque esto pasó a tus 5 años, es decir, tu personalidad todavía se está desarrollando bastante. Claro. ¿No consideras o no te acuerdas si hubo un parteaguas a partir de ahí? Yo creo que no, al contrario, digo, está muy cabrón, pero, o sea, él me lo hizo, pero de alguna forma también fue él quien me enseñó que Estaba mal. estaba mal, ajá, y cómo volverlo a evitar. Y fue a partir de ahí que él dejó de hacerlo. Ujú. Entonces, yo creo que yo, en mi personalidad, no, pero digo, ahorita que continúe la historia hablaremos de más cosas que ahora como que puedo entender un poco, pero en mi persona, no. De hecho, yo creo que yo ni siquiera lo hubiera o ni siquiera lo veo como un trauma. O sea, pues sí, no, hasta ahí no.
Ujú. Digo, eso creo porque Tan lloro, cierto ¿verdad? que ahorita, Claro, ajá, claro. Sí. tú puedes Para decir hablar. que no, pero el cuerpo, o sea, el cuerpo habla. O sea, tú Claro. podrás decir Roma, pero al cuerpo no lo puedes engañar. O sea, Claro. sí, el cuerpo saca la emoción. Está- Es difícil, sí. Ok, Pero bueno, continuamos. sí, a partir de esta plática del retiro de AA con los niños, deja de suceder porque él mismo te advierte del abuso y la convivencia familiar continúa normal. No, no. Ok. No, pero porque nosotras nos cambiamos de casa. Ajá. Nos cambiamos por un tema de trabajo de mi mamá. Entonces pasamos de vivir a 4 casas a vivir a 1 hora de diferencia. Entonces, evidentemente disminuye la convivencia con esa familia específico. O sea, vamos a ponerlo como con esa familia específico. Disminuye. Y digo, ahí ya tenemos mucho tiempo, entonces fue como completamente una separación. Comentas que hay reuniones familiares en tu casa como una vez al mes. Pues no una vez al mes, más bien como que todos nos reuníamos como a ver a la abuelita, o no específicamente, sino que ay, ya hoy coincidimos tú y tú y tú y así, ajá. Pero es más o menos una vez al mes. Que tu familia, o sea, que tú, tus hermanas, tu mamá iban a ver a tu abuelita. No, yo creo que más seguido. Y en esas veces que van a ver a tu abuelita, lo vuelves a encontrar. ¿No? Mm, sí, no sé, o sea, sí lo veía, pero ni siquiera es como muy seguido, porque al final del día pues él ya era mucho más grande que yo, ¿no? Entonces, digo, no sé qué hacía de su vida, no sé si estudiaba, no sé si trabajaba, no sé qué hacía de su vida, pero pues definitivamente no acompañaba a su mamá a ver a la abuela, ¿no? Entonces, no. Ya no participaba prácticamente. Ajá. Entonces, las próximas veces que tú lo vuelves a ver, em, ¿cuál es la situación? Hay un corte como de los 6 años a los 14, 15, que ya soy un poco más consciente. Em, Y cuando me lo encuentro, digo, ya tengo claro que lo que pasó estaba mal, entonces era como una barrera, o sea, sin ser grosera, sí lo saludaba, sí le hablaba, pero como con esta, pues ya sabes, como con una barrera. Pero me acuerdo que dentro de esas pocas veces que me lo volví a encontrar o que tengo el recuerdo de haberlo encontrado, em, creo que justamente fue como una marcha del 8M, porque uno de mis tíos tiene un local en la esquina de la Madero. Mm. Entonces, creo que no nos dejaban pasar o algo así. Y entonces él fue así como de que, ay, estás locas, no sé qué, como si eso en realidad pasara. ¿Cómo alguien de tu familia va a abusar de ti? Y entonces me acuerdo que ahí fue la primera vez que como que me atrevía a medio contestar algo y decirle como de, tú cállate. Y me acuerdo que estaba, o sea, que esto lo dijo justo enfrente de mi tío, el dueño del local. Y mi tío nada más se quedó como de que, ¿what? Este, mm, y la verdad es que yo tampoco ya no pude decir nada más, ajá, solamente fue como de, tú cállate. Y ya. Pero sí, o sea, sí usando como esta dinámica de, eso no pasa. Sí, obviamente, esta es un mecanismo cuando te juzgan, o sea, te tiran de loca, ¿no? Sí, Te voltean claro. totalmente de, pues tú fuiste, o sea, eso no pasó, tú te lo estás Pero inventando, tú imagina. eres la loca, tú eres la histérica, etcétera. Em, ok, y en las reuniones, en las situaciones familiares, te digo, todo seguía normal, o sea, nada más tú sentías como este repele, tú no te le acercabas mucho, pero el resto de la familia, o sea, Normal, era normal. ajá. Te decía incluso ayer como que él es el chistoso de la familia y el que nos hace reír a todos y el que, ajá, y sí, no sé qué risa. Sí, claro, normalmente tiene estas personalidades de líderes, ¿no? O sea, Claro. ayer que lo platicamos, te hice el comentario de que, pues, muy similar a Bayardo, ¿no? Que es Ujú. mi abusador. Entonces, Sí. pues sí, o sea, es estos primos que le caen bien a todos, que con todos conviven, que con todos se encajan, que son buena onda, que para los chiquitos incluso son buena onda, ¿no? Claro. Porque son los alcahuetas, ¿no? Los que, sí, vamos, hagamos, ¿no? Sí. Sí, sí. Em,
¿Y tú no sentías mucho coraje por esta situación? O quiero entender qué sentías no sé, a tus 15 años. O sea, si sentías coraje, si sentías miedo, si sentías asco. Yo creo que lo que sentía era asco, Ok. pero porque hasta ese momento de la vida yo me imaginaba que yo era su única víctima. Ok. Entonces, no me daba miedo decirlo, pero Ni te daba miedo él. hoy un poco, hoy un poco más que antes. Eh, no me daba miedo decirlo porque mi mamá siempre me ha dado como pues mucha apertura a tener confianza y así, pero más bien lo que me pudiera como llegar a dar miedo era esta parte en la que te digo que pues éramos una familia cercana. Entonces, pues yo sabía que iba a haber una separación. Ni siquiera me daba miedo que me juzgaran, más bien me daba miedo pues que hubiera esta separación. Romper. Claro, pero con él directamente, pues yo creo que sí como, pues sí asco, definitivamente asco. Pero te digo, porque yo creía que yo era su única víctima hasta ese momento de la vida. Esto estaba muy interesante que lo menciones justo ahorita porque pues quiero que nos platiques de eso. ¿Cómo descubriste Claro. que existen otras víctimas? Ay, bueno, Bueno, espérame, nos falta la parte del motel. ¿lo del qué? La parte de cuando lo del motel. Ese es antes de descubrir que había otras víctimas. Sí, ¿Quieres platicar de eso primero? sí, hay otro episodio en todo esto en el que, pues como les contaba Joy, ella y yo somos amigas desde ya hace un par de años y nosotros nos conocimos en el antro. No mames, un par, güey. O sea, como 7 años, güey. Ya sé. Sí, andaba para 4. De trago. Bueno, el caso de esto es que, pues yo tenía tal vez una personalidad muy alocada, muy. Pues me gusta salir, me gusta bailar, me gusta tomar. Éramos las adolescentes más fiesteras y locas del mundo. Nos la pasábamos en el antro de jueves a domingo, básicamente. Básicamente. Entonces, en ese contexto, Güey, qué chistoso que en ese mismo contexto también Bayardo me intentó abusar. ¿no? Cierto. Sí, O sea, justo. lo mismo que te pasó a ti. Alcohol. Ajá. Bueno. Entonces, yo tengo esta personalidad en la que me gusta salir de fiesta y así, y tomar, o sea, ajá. Digo, ahí tenía 19 años, eso sí lo tengo como súper claro, sé que tenía 19 años porque tenía mi INE y me iba a ir de viaje y así, entonces resulta que en estas convivencias familiares, un día nos reunimos todos en la casa de la tía mayor y De la mamá, la mamá del abusador. Ajá. Entonces, vuelvo y repito, tengo una familia muy grande. Entonces, en esa ocasión estábamos reunidas la mamá del abusador, mi mamá y otra de mis primas, que no sé si decir su nombre o no. Bueno, lo voy a decir y ya tú verás que sí le pones sí que no. Es la mamá de mi prima. Entonces, él nos dice como de que, ay, acompáñenme a hacer algo. Y mi prima, y nos dijo como de que, y les compro una michelada. Y mi prima es más chiquita que yo, entonces ella como de que, ¿michelada? Yo no me voy a comprar una michelada. Ok, vayamos. Entonces, Sí, para ese entonces tenía que te gusta 17. yo creo que como 16, pues sí, Ok. es un poquito menor que yo. Entonces, vamos, no sé qué hacemos y regresamos con la michelada, o sea, pero así. Y entonces, en este lapso, la mamá de mi prima se va. Se va, la deja y entonces, muy astuto, nos dice como, ay, pues yo ahorita la llevo, o sea, tú quédate, no importa, o sea, ahorita yo te llevo. Entonces, pues nos quedamos otro rato, digo, aquí ya en este contexto en el que ya estaba ahí su mamá, mi mamá y como más personas, ¿no?
Y entonces mi primita me dice como de que no, ya, o sea, ya me tengo que ir porque mis papás me van a regañar, no sé qué. Y entonces él es como de que no, sí, yo te llevo. Y entonces, pues sí, o sea, ahí entra otra vez lo que me dices de que, güey, tú puedes decir que no estás traumada, pero pues ahí inmediatamente se me prenden las luces rojas y digo, a ver, sea una michelada o sea lo que sea, pues mi prima ya tiene alcohol, ¿no? Eh, y este güey la quiere llevar a ella sola. Entonces, prefiero ir con ella y regresarme yo sola. O sea, yo sé que mi mamá me va a esperar. Entonces, prefiero ir a llevarla y regresarme yo con él a que se vaya mi prima sola con él, ¿no? Entonces, pues así sucede. Vamos y dejamos a mi prima. Y entonces en el regreso a su casa, él decide ya no regresar. Él decide que vamos a ir a un bar sin preguntarme y sin nada y llegamos a un bar. Entonces, al yo ya tener como estas luces rojas activadas, lo mejor que se me ocurre es bajarme, porque yo sabía, como vuelvo y repito, yo siempre salía, yo sabía que a donde donde se había detenido, porque literal él cambió la ruta y se detuvo ahí, yo sabía que ahí iba a encontrar a alguien. Entonces, pues decido bajarme y estar con mis amigos. Y ¿A dónde te llevó? a Watson. Ah. Digo, el contexto también está muy cabrón porque al final del día en Watson, pues ya sabes, ¿no? Uno siempre, digo, esto no sé si también nos pueda meter en problemas, pero uno siempre que va a Watson con una cerveza se pone mal. Entonces, mis amigos se ponen ebrios, pedos, no sé cómo lo quieras decir. Y entra en escena una de mis sobrinas, es mi sobrina porque es la hija de mi prima. ¿Qué te encontraste ahí? Ajá, o sea, ella llega ahí y entonces como de que, ay, pues vente para acá, no, o sea, estamos juntas, lo que quieras. Y él también en esa misma mesa. Sí, O sea, ya. tú lo incluiste, o sea, él te llevó ahí y tú entraste, te encontraste amigos, porque Ajá. pues somos el alma de la fiesta. Claro. Sí, yo literal dentro del antro y soy político en campaña, güey. Claro. Entonces te encuentras amigos y tú le dices, vente para esta mesa, aquí nos quedamos. Ajá, exacto. Y lo mismo con tu sobrina. Ajá, no, ella llega ahí porque ya sabes, o sea, de que, ¿qué estás haciendo? Acá, vente, ok, ajá, Va. Llega y ella salía con alguien, que digo, también no sé qué tanto exponer esto porque tal vez eso era secreta. Pero el chiste es que llega mi sobrina y... ay, yo que no sé qué tanto exponer de eso porque digo, o sea, sí es a lo mejor relevante, pero a ella específicamente no le pedí autorización para hablar. No digo su nombre. Ok, entonces en todo esto, ella nos dice como de que, ay, pues es que quiero estar con mi pareja. Vamos a un motel. Y yo de que, pero, oh, sí que digo, ahorita ya me da coraje conmigo misma, pero en ese momento me pareció como, pues no sé, el chiste es que digo, ok, vamos, ¿no? Y va mi sobrina, su pareja, yo, el abusador y otra niña en contexto. Y entonces mientras mi prima estaba ocupada, este güey se empieza a decirme como, es que tú siempre me has gustado, o sea, toda la vida me has gustado. Digo, tenía 19 años, no sé, yo creo que se refería a que le había gustado desde los 5 años. Sí, si tú tenías 19, él tenía 33. Claro, sí, ya era grandísimo. Y entonces me dice esto y yo de que no, que déjame besarte, no sé qué. O sea, digo, para este momento, no sé si él pensaba que yo ya iba a estar peda porque justamente ese día, por las banderas rojas, dentro de mi inconsciencia, yo decido no tomar.
Entonces, o tomar moderadamente. No sé, pero el chiste es que yo ese día peda no estaba. Y entonces él empieza a decirme como de que déjame besarte, no sé qué, y como que yo de que no. Entonces sí recuerdo que intenta como agarrarme y fue como el ya, bye. Entonces yo me levanto y con toda la pena del mundo voy y molesto a mi sobrina y le digo de que ya, vámonos. Y ella de que no, espérate, no sé qué, yo de que ya. Entonces está su pareja y la otra niña que está en el contexto se van por su lado y entonces otra vez yo caigo en el mismo dilema de dejo ir a mi sobrina que ella sí ya está como más peda sola con este güey o me voy yo, ¿no? Entonces, pues llevamos a mi prima, a mi sobrina y como te decía, o sea, la verdad es que no sé por qué, pues no se me ocurrió como quedarme ahí o así. Digo, también con mi sobrina, pues sí, la verdad es que era una relación pues más de amigas que de familia. Entonces, pues a lo mejor no me sentía como con toda la confianza de quedarme en su casa. Entonces, pues él también me insiste como en, no, te llevo a tu casa. Y pues nuevamente en mi inconsciencia, pues yo me voy. Se dejamos a mi prima y me voy. Y todo el camino, ya sabes, como pues con este tipo de cosas que me ponen incómoda. Y bueno, llegamos, no pasó nada, pero digo, nada más allá de lo que él hubiera querido que pasara. Sí, solo la tentativa. Claro, ajá. Y llegamos a mi casa y mi mamá yo siempre he dicho que no es de este mundo, porque mi mamá es extremadamente linda, amable y digo, tú la conoces. Entonces, Yo quisiera tener su carácter. ya sé. Entonces, mi mamá lo invita a quedarse. Le dice como, pues estás tomando, si quieres ya mejor quédate para que no te vayas. Y digo, yo ahí, hasta ese momento todavía, yo no decía nada, ni digo, para mis adentros, yo le pedía y le rogaba a Dios que no se quedara, que no se metiera a mi casa, pero no dije nada. Entonces él decide no quedarse. Dios gracias. Sí, Ujú. ya sé. Em, y algo de lo que no te conté ayer, fue que posterior a eso, pues te digo, como si ya estaba yo un poco más grande y así, pasan un par de meses y una de mis primas le cuenta a su papá que la estuvo hostigando igual que a mí y que le, le ofreció dinero por porque se metiera con alguien más. O sea, pues sí, intentó hacer trata de blancas con mi primo. Entonces, mi prima le dice a su papá y su papá le cuenta a mi mamá y entonces sale como al tema y entonces es como la primera vez que yo le digo algo a mi mamá, o sea, digo, después de muchos años atrás y que yo le digo como de que, oye, o sea, este día pasó esto y esto y esto, o sea, y sí le cuento como de que, a ver, sí estuve en un motel, sí, me dijo esto, no pasó nada, pero sí existió como este entorno. Pero le cuentas solo lo que pasó de grande. Sí, no toco el tema de cuando era niña. Ok. Y entonces, pues ahí empieza o sale a la luz como la primera víctima o intento de víctima de él. Y ya, entonces ahí como que es el otro paréntesis de esto que sucede. A ver, ¿quieres hacer otra pregunta para conectar con lo que sigue? Pues bueno, me parece bien hacia dónde vas. O sea, que hacia el resto de las víctimas. Ahí te enteras de esta primera víctima que es otra de tus primas. Y que, o sea, yo quiero saber qué sucede en el entorno familiar cuando tu prima lo dice por primera vez. O sea, que lo Ok. usa por primera vez. Ajá, sí, súper, qué bueno que lo dices porque cuando ella lo dice, o sea, en este entorno de la familia, él es un hermano hombre. Ajá, entonces, él le dijo,
Digo, ahí voy a revelar quién es mi otra prima y no sé qué tan bien o mal, pero bueno, para que se enteren. Ella es hija del dueño del local que te comentaba hace rato. Entonces, él le dijo a él específicamente, en mi local no vuelves a entrar. O sea, él al darse cuenta como de esto, pues le dice, en mi local no vuelves a entrar. Y sí, o sea, creo que él decidió no ir, más que en otros lados, ¿no? Pero fue como la primera vez que como que alguien lo excluyó y digo, al ser mi tío hombre, pues decidió respetar. Ajá. ¿Pero y con el resto de la familia? No, con el resto de la familia, ¿no? Incluso no sé cuántas personas de la familia lo sabían. Ajá. Ok. Y ahorita ya te lo estoy contando, pero no sé cuántas personas lo sabían y cuántas no. Entonces sigue avanzando y mi hermana, decide contarle a mi mamá y le dice que quiere hablar con la mamá del abusado. No sé, en algún momento seguramente ella vendrá a grabar contigo y lo contará. Pero ella decide que quiere sacar, pero ni siquiera con él. O sea, ella quiere hablar con su mamá para que su mamá pues se dé cuenta. Entonces, ¿Qué le había pasado lo mismo que a ti? No vamos a entrar en detalle, pero a Juni le pasó lo mismo que a ti en la infancia. exacto. Entonces, la mamá, mi hermana se reúne con la mamá del abusador y la mamá del abusador decide ser muy cruel porque se pone a la defensiva y pues intenta como sacar trapitos a la luz, ¿no? Digo, ahí nuevamente se mete con nuestras vidas sexuales, con lo que hemos hecho, vaya, hasta con mi forma o nuestras formas de tomar. Digo, no hay que ser hipócritas. Para este punto de la vida, ella coordinaba un grupo de alcohólicos anónimos junto con la basofia de... Digo, yo creo que era lo único que les quedaba para poderse sentir mejor, pero pues, ¿cómo vienes a criticar mi alcoholismo si tú tuviste que poner a tu hijo al frente de un grupo de alcohólicos anónimos para sentirte bien tú, ¿no? Entonces, voy a hablar solamente de mujeres, o sea, sin meterme con las hermanas de... Entonces se pone ella como a la defensiva y hablando yo sola con mi mamá, o sea, sin fue como de que a ver qué onda. Porque para esto resulta que como mi familia es muy grande, decidimos o deciden empezar a hacer como una reunión anual con toda la familia. Entonces, mi hermana lo dijo un mes antes de que fuera esta reunión. ¿Pero tu hermana lo expuso a nivel familiar o solo se lo dijo a tu mamá y se lo dijo a la mamá del abusado? Exacto, ajá. Okay. O sea, no le dijo a toda la familia, oigan familia, esto está sucediendo. No. Claro, no. Okay. Ella exclusivamente quería que se enterara su mamá y no sé, yo me imagino que le pidiera, pues no sé, o sea, al menos que estuviera enterada, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa después? ¿Ya me quedé? Que tú decías hablar con tu mamá en privado. Sí. Hablo yo con mi mamá y me acuerdo que estábamos en la banqueta y yo le digo, mami, de mí también abusó. Entonces la cara de mi mamá fue como fría, güey. Y me acuerdo que ella se puso muy mal porque ella pensaba que nos había fallado a nosotras dos. Se pone peor. Y yo le digo, o sea, esto que te digo a ti como de que, mami, es que yo no recuerdo si te dije cuando era niña. Y ella me dice, es que yo no me acuerdo. Y entonces, ya sabes, como muy feo y entonces empieza a crecer esta bola de nieve. Y digo, ya hablando con mi hermana que vive en otro país y digo, por videollamada y como quieras,
pues nos enteramos que de ella también abusó. Y creo que con ella sí utilizó, o sea, a ella sí le dijo como de que no digas nada. Y entonces está como muy cabrón, ¿no? Saber que las tres nos habíamos quedado calladas justo como por miedo y todo esto que yo sentía. Bueno, ya lo había sentido mi hermana mayor, mi hermana del medio y yo, que soy la más chiquita, ¿no? Y entonces, pues es como el primer gran golpe, ¿no? Que hay a nuestra familia. ¿Tu mamá cómo reaccionó? Cuando Muy mal, muy mal. Muy mal porque además de que mi mamá es muy unida a nosotras, mi mamá es muy unida a toda su familia o era muy unida a toda su familia. Entonces, y digo específicamente a esta tía, muy unidas. Entonces, mi mamá terminó en psiquiatría. pero bueno, sentía culpa hacia ella misma. Claro, sí, mi mamá sentía que ella era la culpable por no habernos cuidado y en diversas ocasiones nos lo ha dicho. Entonces, como familia hemos tenido que trabajar esto como de que, a ver, pues no es tu culpa, ¿no? Pero bueno, entonces sale mi hermana a decirlo, luego le digo yo, luego le dice mi hermana y luego ella nos cuenta su historia. Al, al abrirnos nosotras y contarle que Moisés había abusado de nosotras, ella nos cuenta que, que el papá de abusó de ella. ¿Mm? Y me acuerdo que cuando yo le conté cómo lo hizo, ella se puso a llorar y yo pensaba que lloraba. Ay, espera. Tranquila, bebé, tranquila. Ay, es que mi mami. Lista. Entonces te digo, yo cuando le conté, mi mami lloraba y yo pensaba que ella lloraba porque pues yo le estaba contando, ¿no? Y cuando yo termino, porque con mi familia tenemos esta dinámica de tú hablas, yo no te interrumpo y cuando tú termines, yo hablo. Entonces cuando yo termino, ella me dice, pues esto, ¿no? Que el papá de Moisés abusó de ella y me acuerdo que mi mami se quebró todavía más cuando me dice y utilizaba el mismo mecanismo que me ponía una cobija encima. Y pues mi mamá era una niña. Entonces, por eso te digo, como esta súper diferencia de edades en el que ya estaba esta persona incluida en su familia. Y digo, como mi plan, como yo te lo dije a ti, yo lo que quiero es que mi familia lo escuche. Esto pasó en Apatzingán. Lo de tu mamá. Sí, lo de mi mamá. Pasó en Apatzingán. El papá se ponía una cobija a mi mami y se frotaba con ella. Y bueno, digo, pues está muy cabrón darse cuenta que 4 mujeres que al final del día pues están solas, están siendo abusadas por la misma familia, ¿no? Entonces, digo, la familia de Moisés estaba abusando de mi familia. O hasta ese momento nada más era Moisés y su papá. Entonces, en esa reunión que te digo que iban a hacer, algo se hablaba y se escuchaba de que a esa reunión familiar querían incluso contratar policías. Digo, está raro pensar que para una fiesta familiar quieran llevar policías, ¿no? Y la de esta maravillosa idea
pues fue la mamá del abusador. Entonces, digo, más adelante sabremos que pues ella al final del día sabe quién es su hijo y sabe en lo que está metido. Y entonces, pues por eso ella quería llevar seguridad. Y mi hermana, Porque se había desatado, se había abierto un poco toda la cloaca un mes antes. claro, pero digo, paréntesis también como grande es que, y como te decía, no somos sus únicas víctimas. Entonces él evidentemente estaba embarradísimo de un montón de cosas, o sea, cosas que ni siquiera pasan dentro de mi familia, o sea, él está embarrado fatal, entonces pues ella sabía, ella conocía. X, pasa esta reunión, él no va hasta, miento. Eran las posadas de diciembre, güey. Y era la posada de la tía mayor. No. Era la posada de la casa de mi abuelita cuando... Ajá, sí, claro. Cuando mi hermana abre todo esto y llegan a la casa de mi abuelita. O sea, Ese mismo día. no sé, para no mentirte con fechas, pero llega este güey después de que mi hermana ya le había dicho como de que, oye, ¿sabes qué? Tu hijo abusó de mí y así. Ella, pues a ella le da completamente igual y también. Y este güey decide llegar a la casa de mi abuelita. Y me acuerdo que ahí yo sentí tanta impotencia y tanto coraje porque, no manches, o sea, y su mamá ahí, ¿no? Entonces, me acuerdo que no sé qué pasa, pero él nos ve y se va. Y entonces, ya cuando fue esta fiesta, al final no hubo seguridad en el evento y pues no hubo porque pues él no llegó, ¿verdad? O sea, y ahí todos culpando como a mi hermana porque ella había causado como todo este revuelo y la familia se iba a fragmentar por su culpa. Ajá. Y entonces, pues después de eso, cuando mi hermana habló con ella, mi mamá nos cuenta que ella todavía como que se fue atrás de ella porque ella evidentemente se levanta enojada porque acaban de decirle que su hijo es un abusador, violador, pederasta. Eso no lo dijo mi hermana, eso lo digo yo. Entonces se ofende porque ofenden a su bebé y se sale enojada y todavía mi mamá se sale atrás de ella y mi mamá nos dice que le dijo como de que no me busques, no te quiero volver a ver. Y pues mi mamá pues no le quedó de otra más que quedarse. Y entonces pues hasta ahí ya era como aparentemente pues mi hermana hubiera querido, ¿no? O sea, digo, a lo mejor mi hermana hubiera querido más bien que ella le dijera de que, güey, perdóname por no darme cuenta, pero pues listo, yo te apoyo a ti, tú eres la víctima. Entonces, como mi tía responde mal, mi hermana decide seguir trabajando psicológicamente y todo. Pero resulta que el tiempo pasa y al ser ella la tía mayor, pues todas la siguen a ella, ¿no? Y como te decía, o sea, ella era una figura de respeto en toda la familia. Y entonces empiezan a hacerse bandos, ¿no? Bandos, me refiero a toda la familia contra mi familia, ¿no? Y digo, a lo mejor no contra, pero sí existía. Sí, le creyeron a él. Ajá. Y él dijo que nunca pasó. Él dijo, no él, porque ahí la verdad es que sería mentirte, porque hasta ahí, digo, y sí, no, o sea, él sigue siendo el abusador y el pederasta, pero ahí empieza a haber una revictimización hacia mi familia, pero por parte de, ya iba a decir su nombre, por parte de la mamá del abusador. Porque al ser ella, te digo, esta figura de respeto,
pues ella empieza a mentir, ¿no? Y a manipular la situación y empieza a decir como de que mi hermana está loca, que ella miente, que ella se lo está, pues sí, inventando todo. Y a mi abuelita, que gran paréntesis, mi abuelita tiene casi 90 años, le cuenta, ¿no? Y le dice como de que, digo, todo esto yo lo sé porque pues otras personas, ya sabes, como que nunca nadie es completamente leal y al darse pues cuenta de que al final del día nosotras somos las víctimas, pues siempre hay alguien que no te da la espalda. No sé cómo decir. Pero bueno, le dice a mi abuelita y a otras tantas más personas de la familia que era imposible que eso hubiera pasado porque era un niño. Un niño de 20 años. Ajá, o sea, ¿cómo iba él a abusar? ¿Cómo él iba a darse cuenta de lo que estaba pasando si él era un niño? O sea, puede que lo haya hecho, pero él era un niño, él no sabía lo que hacía. Entonces, digo, como la primera gran mentira, ¿no? Digo, que es posible que la primera que haya pasado, o sea, la primera víctima, que es tu hermano No, sigue Silva. siendo mayor. O sea, Sí. Pero a lo mejor era un niño de 12, 13 años. ajá, sí, 12, 13 años puede ser. Sí. Ahí ¿Qué sí digo? No justifica. No se justifica, pero sí me parece muy interesante el inicio de sus abusos, porque Ajá. creo que, o sea, puede que haya nacido así. O sea, Sí, claro, al final del día, si su papá también es un abusador, pues ya lo traía. puede que sea aprendido. Claro. O sea, puede que uno que lo traiga genético, que es una posibilidad, Sí. pero la otra puede que haya sido un tema aprendido. Por ejemplo, yo sí creo que Bayardo son los dos, ¿no? O sea, sí creo que está trastornadito de cuna, pero sí también creo que el hecho de que haya vivido en una familia con tanta violencia, tantos engaños, tantos golpes, y que no descarto que haya sido víctima de propio abuso de parte Claro. de su papá biológico. Claro. Creo que es algo muy similar aquí. O sea, tampoco descarto la posibilidad de que él haya sido abusado de parte de su papá biológico porque por algo utilizó el mismo mecanismo, su papá con tu mamá y el niño, o sea, el abusador contigo y con tus hermanas. No sé si ha sido el mismo mecanismo, pero de alguna manera lo aprendió. Sí, claro. O sea, muy posiblemente no descarto la posibilidad de que haya sido abusado por su propio papá, que le enseñó este mecanismo y entonces él lo replicó, ¿sabes? En cuanto tuvo oportunidad o tuvo un poquito de conciencia, lo primero que hizo fue replicarlo con tu hermana mayor, luego con la siguiente y luego con la siguiente. Sí, claro. Yo no sé, pero sí, definitivamente pues lo tuvo que aprender en algún lado. O tuvo que haber visto porno, o tuvo que haber, ¿sabes? Claro. Sí, pero digo, por eso también es como, porque hasta este momento de la vida, ellas no sabían de que él también había abusado de mi hermana mayor. Ya. Ajá, entonces, y digo, con mi hermana, con mis hermanas nos llevamos 3 y 3, entonces pues ya eran por lo menos 6 años de diferencia. Entonces, sí, no. O sea, ajá, sí entiendo lo que me dices, pero definitivamente no era como que no estuviera siendo consciente de lo que hacía. Total. Pero No, bueno, totalmente de acuerdo. Ella decidió manejarlo así, como en que él era un niño, entonces él tampoco sabía lo que pasaba. Y pobrecito de él. Y pobrecito de él, exacto. Y esta otra parte en la que mi hermana es una mujer muy feminista y entonces ella más bien decide aprovecharse de eso para ponerlo en contra, ¿no? Y decir como de que no manches, Abela está loca, está apoyando a las mujeres, está diciendo esto, ¿no? Entonces ella se lo está inventando. Entonces al haber esta acusación de que mi hermana inventa por parte de la mamá del abusador. Vuelvo y repito, aquí ya el abusador No entra. no entra, toda la revictimización se encarga su mamá. Entonces, al haber todo esto, es que yo decido exponerlo y decir, ok, digo, yo sé que tú sabes que es cierto, pero ¿quieres otra razón? Bueno, a mí también, ¿no? Y a la primera persona que se lo cuento es a mi abuelita, porque dije, güey, o sea, si tú estás tratando de engañarla, no voy a dejar que suceda. Entonces yo le cuento a mi abuelita está enterada incluso de lo que le pasó a mi mamá, porque en esa charla mi mamá habló con ella. Y digo, a lo mejor mi abuelita también muy escéptica, te digo, casi con 90 años, cuando yo le cuento no le importa tanto, pero al contarle su hija, pues también es como el mismo balde de agua fría que había recibido mi mamá, ¿no?
Entonces, y a otra de mis tías, yo les cuento por primera vez a ellas. Pero otro gran paréntesis es que la hermana del abusador era como mi mejor amiga, ¿no? Y entonces era mi compañera de pedas. Por eso yo digo, ¿cómo su mamá se atreve a criticar mi nivel de alcoholismo cuando pues con la que me iba de peda era con su hija, ¿no? Entonces, en estas salidas, pues yo ya le había contado, o sea, a mi prima yo ya le había contado varias veces. O sea, cuando te digo varias veces, es varias veces. Incluso mi hermana también ya le había contado a ella y ella lo que le dijo fue, haz lo que tengas que hacer, o sea, si tú lo quieres demandar, si tú quieres denunciar, haz lo que tengas que hacer, yo te apoyo. Entonces, al existir como esta reacción, ella fue que ella habla con la tía mayor, la mamá del abusador, y pues no, o sea, la sorpresa fue que reaccionó muy diferente a como lo digirió mi prima, pero pues no era como ningún secreto, o sea, sí ya más personas sabían. Incluso, te digo, pues esta reacción, porque ni siquiera voy a mencionar a las parejas del abusador. Y entonces, como empieza como a ver este aislamiento de sus familias a mi familia con otras personas, con otros tíos, yo decido que yo quiero hablar con ella, o sea, darle como el beneficio de la duda de que, a ver, ok, alguien te atacó y lo que tú hiciste fue ponerte a la defensiva, que es lo que cualquier persona hace, porque, pues sí, o sea, realmente si a ti te atacan, lo que tú haces es intentar defenderte. Pero no la atacó. No, definitivamente no la atacó, pero ella lo tomó como un ataque. Entonces, intentamos justificar el hecho de que ella haya reaccionado así. Y yo digo, ok, yo hablo con ella. Ella, pues ya está grande. Entonces, mi prima, la que era como mi mejor amiga, decide en algún momento y con algunas palabras, porque pues sí, en otro momento de ebriedad ella decide hablarme y contarme un par de cosas, y entonces me decía que su mamá, que ella se quejaba porque la habían llevado con mentiras a hablar con ella. Y digo, o sea, no mentiras, simplemente no le dijeron de qué iban a hablar. Pero ella dice eso, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ok, si ya existe esto, si ya me estás diciendo que tú te sentiste ofendida, atacada por no saber de qué ibas a hablar con mi hermana, ok, entonces yo le pido a mi prima que nos vemos y pasa todo esto y nuevamente sale como la historia de lo que habló mi hermana con la mamá del abusador y llegamos a un acuerdo, ¿no? Y es como, ok, entonces yo le voy a escribir a tu mamá que quiero hablar con ella para contarle lo que a mí me hizo. Y tú estás ahí para que cualquier cosa que ella reaccione mal o que se ponga mal o lo que sea, pues estés al pendiente de tu mamá. Ok, sí. Entonces le escribo y digo, ya va para un año, si no es que ya pasó. Y entonces yo le escribo de que, hola bebé, ¿qué onda? ¿Ya hablaste con tu mamá? No, dame chance, es que estaba ocupada. Ok. Una semana después, hola bebé, ¿qué onda? ¿Ya pudiste? No, es que todavía no. Entonces existe como esta postergación. Yo me desespero y para esto otra persona me dijo como de que no, es que tu tía sí quiere acercarse y hablar contigo. Porque para esto ella es mi madrina de confirmación. Entonces, ya sabes, ella la ley de Dios. Digo, tal vez la ley de México no le sirva mucho, pero la ley de Dios aparentemente sí la respeta. Entonces, pues ella quiere hablar contigo. Entonces, yo decido dar el primer paso y ya sin el apoyo, sin el respaldo de su hija, yo le escribo un primer mensaje. Y le escribo como de que hola, espero que estés bien. Quiero decirte que quiero verte para que tú escuches lo que yo tengo que decirte de cómo abusó de mí. Y lo que pasa es que me bloquea.
Digo, para esto también yo se lo mandé a mi prima y le dije, hola bebé, mira, este fue el mensaje que le mandé a tu mamá. Ella me dijo, ok, está bien. Y te digo, la respuesta que yo tengo es que me bloquea. Entonces, hasta ahí se queda, pero sigue existiendo como esta revictimización de decir cosas, de pues, decir mentiras, de mantenernos alejadas. En esa conversación que yo tuve con mi prima, ella me decía como de que es que nosotros quisimos alejarnos porque pues entendemos que que nosotros somos como la familia que ataca, ¿no? Entonces, y también como te contaba, y algo que se me hace pues importante decir es que yo creo que mi prima es una persona muy consciente y cuando llegó ese día que nos vimos, ella llegó definitivamente a la defensiva y yo así como estoy hablando contigo, hablé con ella y le dije, porque ella ya sabes de qué, no, pero pues si ella está diciendo, pues entonces que ella se atenga a las consecuencias, porque estás inventando, entonces mereces cárcel. O sea, ya sabes, como también atacando durísimo. Y entonces desde que, a ver, primero, para empezar, tu hermana mayor está así de todos los jueces. Tu papá también es abogado, entonces sabemos que en lo penal, en lo civil, pues no te voy a ganar, ¿no? Entonces, pues no es el camino. Entonces ella empieza como muy duro a, tu hermana es la que merece cárcel. Porque está acusando. Claro. Ajá, muy intenso. Y al final de esa conversación, de 2, 3 horas también, ella termina diciendo que cada quien conoce lo que tenemos en casa y ella le llamó violador a su hermano. Digo, a lo mejor inconscientemente, pero sí es como de que no, y si, pues si es un violador, pues que pague, ¿no? O sea, pero digo, ya muy diferente a que tu hermana sea la que pague por acusar. Eso que comentas me parece también súper importante de destacar porque todo el mundo va a decir de que ¿por qué no denunciaste? ¿Por qué no hiciste todo el proceso legal? ¿Por qué no sé qué? Que digo, creo que ahorita ya lo quieres hacer, pero sí es muy difícil hacer este proceso, además de por lo revictimizante que es, también por la parte de toda la corrupción que existe en el sistema penal. Y esta familia, por lo que entiendo, es que tiene muchísimo dinero y muchísimos recursos y muchísimas palancas dentro del sistema penal, por lo menos aquí en esta ciudad de Michoacán, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues por donde lo veas no va a proceder, ¿no? O sea, exacto. por mucho que haya todas las pruebas, por mucho que haya todas las víctimas, los testigos, realmente justicia en este país no hay. Entonces, tú tratas de buscar esta justicia por otro lado, ¿no? Tú tratas de acercarte a la familia como de la forma más pacífica posible. Claro. Y me parece que la respuesta de tu tía y de su hermana es como es la primera respuesta que tienen siempre como que los cómplices de las víctimas. Claro, ¿sabes? sí. Porque de verdad que escucho, o sea, esta historia todos los días. O sea, de verdad esta historia donde la familia culpa a la víctima por romper la familia, por el disgusto que le dieron seguramente a la abuela, por cómo vas a acusarle, vas a arruinar la vida, le vas a ta. Todo este discurso siempre existe. O sea, por lo menos en todos los casos que yo conozco, siempre existe este discurso de tú eres la mala, tú eres la que hiciste, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Y es de no, o sea, no es mi culpa, o sea, es culpa del abusador, no es mi culpa decirlo, es culpa de él abusar, ¿sabes? O sea, yo no estoy rompiendo a la familia, la está rompiendo él desde el momento en el que decide abusar de una niña, ¿no? O de cualquier persona, o sea, aunque no hubiera sido niña, ¿no? Sí, 100%. Y también me parece como súper importante destacar la parte de las mamás, de los abusadores. O sea, siempre son, así como tú lo acabas de decir, o sea, quien se defendió no fue él, quien se defendió ante toda la familia y quien esparció todas estas mentiras y quien te revictimizó y a tu familia y quien excluyó, o sea, o quien hizo esta manipulación de excluirlas de toda la familia fue la mamá. Claro. Y vuelvo y repito, o sea, es el pan de cada día. O sea, las mamás de verdad como que les cuesta muchísimo, no sé, a lo mejor porque crean que es su responsabilidad. A lo mejor creen que es su responsabilidad de que sus hijos sean abusadores. O no sé por qué les cueste tanto aceptar que lo son. O sea, porque no sé. O sea, me pasa lo mismo con mi tía Cela, güey.
O sea, la mamá de Bayardo, güey, no sabes lo que lo defiende, güey. O sea, de verdad, no sabes. O sea, es... Y justo utilizó este mismo mecanismo que utilizó tu tía. De, ay, pero pues, güey, estaba peda. O sea, o de que la segunda vez, pues, o sea, de que, güey, pues, ¿para qué te vas de fiesta con él? Estabas peda. Pues, o sea, eso te ganas por ir a un motel con tus primos. Y es de, no, es que, a ver, todos los factores externos que haya ante un abuso son solo factores externos. Claro. O sea, tú podrías estar pedísima a las 3 de la mañana tirada en la calle Claro. y no mereces que nadie llegue y te abuse. O sea, Sí, no, claro. Y fíjate que voy a regresarme un poquito a lo que estábamos hablando de la ley en México. Mi hermana, antes de hablar con mi tía, ella sí fue y puso una denuncia. Y así como tú lo estás diciendo, o sea, nunca procedió. no procedió porque, digo, yo me instruyó hace un par de días con que, pues digo, esto me pasó a mí hace 20 años, entonces pues ya no procede. Aunque uno lo intentara, no procede. Y digo, ellos no tienen a lo mejor demasiado recurso económico, tienen lo suficiente, pero lo que sí tienen mucho son contactos, capital social, o sea, eso sí les abunda. Entonces, y más específicamente en ese tema. Entonces, pues no, por eso ellas estaban como tan seguras de decir, aquí estoy segura, o sea, esta es mi zona segura, aquí no me va a pasar nada, entonces, pues denuncia, o sea, de todas formas, no me va a pasar nada. Pero con todo lo que me estás diciendo ahorita, como de que no, pues, o sea, se está defendiendo ella, perdón, o sea, a él lo está defendiendo su mamá. Ay, ¿sabes qué? Que yo creo que de verdad con mi familia ha sido un huevo trabajar en todo esto y nos hemos dado cuenta. Y así como a mi mamá le dijimos, mami, no es tu culpa lo que nos hizo, pues nos hicimos conscientes de que pues la culpa no era de su mamá por haberlo creado. O sea, digo, sí su culpa fue no verlo, pero pues al final del día no fue ella quien me abusó y ahorita te voy a compartirles como los mensajes. Me gustaría, si se puede, que si hubiera como estas capturas de pantalla para que vean que fue ella, para que pues vean, porque el segundo mensaje o el segundo Fue este 8 de marzo. fue este 8 de marzo. Aquí se los pongo los mensajes, si los quieres poner, los pongo. Sí, porque te digo, mi intención con esto es que lo vea quién los conoce, o sea, la familia. Y pues para que, me encanta tu eslogan, o sea, de verdad me encanta tu eslogan y yo creo que fue una de las cosas que me motivó a venir, porque es, hagamos que la vergüenza cambie de lado. Ujú. Bueno, pues, no manches, o sea, es lo que quiero y es lo que quiero que vean que pues son mentiras, ¿no? Entonces, sí, yo, aunque quisiera denunciar, pues no procede. Y justo este 8 de marzo, otro paréntesis, yo ya había agendado con Joy venir a su podcast y no lo había hecho justamente como por decir, a ver, no es su culpa, vamos a darle el beneficio de la duda, vamos A la mamá. a la mamá, claro, A pesar de que ya había hecho todo esto, o sea, tú también. claro, sí. No, pues les digo que mi mamá es de otro mundo y yo lo que mi mamá me pida que haga, lo voy a hacer. Entonces, si ella me pidió mantente todavía un poquito al margen, lo hice. Y justamente pasa el 8M y digo, ya no es ningún secreto que yo cada año es el único día que me atreví a exponerlo y cada año yo publicaba como que es mi agresor y me agredió cuando yo tenía 6 años y lo hizo en la casa de mi abuelita, ¿no? Porque es como el que yo tengo muy marcado. Entonces, híjole, wow. Yo decido exponerlo y mi siguiente historia fue como, lo siento mucho por su mamá porque pues como al no ser nosotras sus únicas víctimas, seguramente pues para ellas es muy complicado porque digo, ellas también tienen un núcleo familiar donde predominan las mujeres y mujeres que también fueron abusadas. Entonces, pues qué difícil saber que a lo mejor no puedes salir a pedir justicia
porque sabes que alguien que está del otro lado está en tu casa, ¿no? Moisés nunca se casó. Moisés tiene un montón de hijos, porque hubo un periodo de la vida, digo, yo era chiquita, digo, o sea, esa es otra como señal en la que, a ver, yo era muy chiquita y tú ya tenías hijos, entonces, ya sabes si eras consciente. Y él cada año en su cumpleaños, no recuerdo si era en su cumpleaños o en el cumpleaños de su mamá, pero él llegaba con un embarazo diferente. Entonces, De mujeres diferentes. de mujeres diferentes, claro. Entonces no está casado, por lo menos no hasta donde yo sé, pero Tiene un montón de hijos. Y no se hace responsable de ninguno. Él no, la mamá del abusador sí se hace responsable de uno de sus hijos. Hombre. Hombre. Ajá. Wow. Es que está fuertísimo. De verdad, yo no entiendo a estas mujeres. ¿Cómo siguen? Es que de verdad, o sea, de verdad. Y tú hace ratito dijiste algo que me parece súper importante, que estoy en desacuerdo, que dices que ella no tuvo la culpa. Sí, estoy de acuerdo que no tuvo la culpa, pero no tienes la culpa cuando no lo sabes. Pero una vez que ya te lo enseñaron, una vez que ya te lo dijeron y sigues cerrando los ojos, sigues defendiendo al abusador, sigues revictimizando, sigues haciendo todo lo posible porque se calle este secreto familiar, ahí sí tienes la culpa. Claro. O sea, ahí sí tienes la culpa. Yo creo que ella es igual de responsable que él por ser cómplice. Sí. Sus hermanas exactamente lo mismo. O sea, y no sé qué tenga que pasar. O sea, como estos carteles de 8M que de repente vemos en las marchas de a qué mujer tienen que matar, a qué mujer tienen que violar de tu familia para que te des cuenta. O sea, a lo mejor le tiene que pasar a una de sus hijas o a lo mejor le tiene que pasar a una de sus nietas para que se dé cuenta, porque entonces yo no sé, o sea... No, si fuera de sus nietas le sigue dando igual. Tal vez de sus hijas. Sí. O sea, por ejemplo, volvemos, o sea, yo no sé, mi tía Cela, a lo mejor le tenga que pasar a la hijita de Bayardo para que entonces diga, güey, ¿qué pedo? O sea... Y a veces lo dudo, O sea, con esta respuesta, Yo también. porque... Digo, ahorita de verdad quiero compartir ese mensaje en el que sí, yo sé que ella ¿Ella no era también muy abusada por parte del papá de sus hijos? desconozco. Ok. La verdad es que desconozco, no lo dudaría, pero desconozco y no quiero afirmar cosas que no. Es que también luego muchas veces pueden ser espejos. O sea, yo las mamás que veo que no reaccionan son muchas veces por espejos, porque se están espejeando a sí mismas, porque están viendo, o sea, tú expones un abuso que viviste, ella lleva viviendo un abuso 20 años y no lo quiere exponer porque es súper incómodo, porque es súper molesto, porque es súper complicado, porque es doloroso, porque es revictimizante, por todas estas razones. Entonces dicen, no, yo no voy a voltear a ver a mi abuso, entonces tú estás loca. Exacto. Ajá, y si yo me lo callé, tú te lo tienes que callar. Y si yo no, o sea, si yo lo aguanté y yo lo soporté y yo no dije nada, tú haces exactamente lo mismo. Exacto. Porque ¿cómo vas a tener más derechos que yo? Claro. Y justamente, o sea, es como, es eso, o sea, wow, yo y mi familia, yo amo a mi mamá, vuelvo y repito, yo amo a mi mamá y la admiro y un montón de cosas positivas. Y una de las cosas más positivas que tiene mamá es que... Te antojó, perra. Fíjate que no, pero gracias por se me secó la boca. Mejor me hubieras comprado el mío, si te lo hubiera pedido. Una de las cosas más bonitas y más inteligentes que tiene mi mamá es que ella es de las pocas de su generación que se atreven a cuestionar este cambio, ¿no? Y que se atreven a decir, sí, a mí también me pasó y no quiero que le pase a alguien más, entonces yo sí salgo y sí digo y sí lucho. Entonces, cosa que pues a ella no, o sea, por la diferencia de edad, y digo, sí, malamente, lo hemos justificado porque pues decimos, ok, estás grande, entonces... Aparte es lo que ellas vivieron, o sea, tu abuelita tuvo 12 hijos. O sea, es lo que ellas vieron muy seguramente en casa, es lo que ellas vivieron, ¿sabes? O sea, de nuevo, yo no las justifico porque una cosa es crianza y otra cosa, a partir de cierto punto en la adultez, yo creo que ya empieza a ser tu decisión, lo que haces, ¿no? Claro. O sea, yo puedo culpar a mi mamá de todo lo que hice antes de mis 15 años, pero a partir de eso, pues ya es mi decisión, ¿no? O sea... Ni creo que a los 15, o sea, digo, ya sé, pero... No, pero sí, o sea, pues estás bien traumado, ¿no? O sea, a esa edad todavía estás aprendiendo a manejar situaciones, emociones, estás todo traumadito, pues, ok, va. Pero llega un punto donde ya, trabájate tú,
O sea, ya no es culpa de tus papás. Sí, Ya, o sea, si tú fuiste una víctima, ya es Sí, tu trabajo, güey. sí, y es lo que te digo, o sea, por ejemplo, en la familia de mi mamá, que son 2 hermanos, pues del hermano 6 para abajo, pues están más jóvenes. Entonces, esa mitad hacia arriba ya había pasado, ¿no? Como en casa de que, otra cosa que me acaba de venir a la mente es que una de mis primas ya había dicho como de que, le dijo a su mamá, de que, oye, Moisés me intentó agarrar una chichi. No voy a decir tampoco quién para no meternos en más dilemas, pero entonces lo que hizo mi tía fue darle una cachetada a mi prima, de que cállate, eso no pasó. Entonces, justo mi hermana mayor nos decía es como de que pues es que yo tampoco lo quería decir porque ya había visto que si a ella que dijo que le agarró una chichi se la chingaron, pues imagínate lo que me va a pasar a mí si yo digo lo que me hizo a mí, ¿no? Ahí está. O sea, tú tienes cómplice desde el día 1, güey. O sea, Claro. Ajá, entonces, no sé si se pueda demandar no sé si se pueda denunciar a los cómplices. Voy a investigar. sería muy fabuloso Y hay que también ver o sea, el tiempo. el tiempo que prescribe el delito. Sí, porque si es como abuso sexual infantil son 7 años. O eran 7 años Claro. antes de esta última ley. Y eso que me dices tú de que ella no era culpable, pero que después de que te haces consciente, bueno, pues sí, o sea, también nosotras lo sabemos y justamente por eso fue que yo decidí mandarle como este mensaje donde me parece que es como lo más relevante, que de todas formas sí quiero poner, te digo, como las capturas, pero quiero leerles un pedacito, ¿no? Yo inicié este mensaje poniéndole su nombre y le puse, vuelvo y repito, lo mandé el 8M. Este día deseo para tu corazón paz. Sé que no es fácil ni para ti ni para tus hijas saber todos los delitos de y aún así salir con la cara en alto y decir lo apoyo. Seguido de un par de cosas más. Sí, es que no mames. Y por ahí más abajito yo le puse, te perdono que no hayas visto que tu hijo es un enfermo, pederasta, abusador y que no hayas puesto un alto cuando pudiste. Lo que no te perdono es todo el daño que directamente nos has hecho tú a mi familia. A lo que ella me respondió, no doy credibilidad a quien miente y ofende tan descarada y vilmente. Nuevamente decide meterse con mi alcoholismo que, digo, yo a Joy la conocí en estado de ebriedad, pero hoy sabemos que tengo como 3 años sin ponerme ebria. Pero bueno, ella decide decirme que no sé si estés tomada o en resaca. Te lo digo porque cuando te dije que tenía una hermana favorita, y digo, sí, a lo mejor yo cometí el error de decirle como de que, mi mamá es tu hermana favorita, solamente porque pues yo veía el contexto en el que eran muy unidas. Y bueno, otras cosas más. Pero entonces resulta que ella decide decirme que se siente amenazada por mí porque yo conozco su estado de salud, cosa que también es mentira, porque si no he convivido con ella desde hace 2 años, pues a mí me resulta imposible saber su estado de salud. Decide nuevamente meterse con mi vida sexual y ella dice que irá a las instancias correspondientes porque ella me vio masturbarme a los 3 o 4 años. Y otra cosa es que ella es supervisora de kinder, ¿no? Entonces, para llegar a ese puesto, no manches, tienes que ser una fregona, mínimo estudia Piaget y Freud, ¿no? Entonces, es completamente normal masturbarte a los 3, 4 años. Inclusive antes, güey, pues o sea, son niños. Ajá, exacto. Pero no es, o sea, a ver, cabe destacar que no es como tal una masturbación para conseguir ni un orgasmo claro. ni nada. O sea, son niños autodescubriéndose, son niños autotocándose y nosotras como mujeres tenemos un órgano específicamente que da placer. Entonces, claro que como niña te tocas y sientes rico, lo sientes bonito y pues lo vuelves a hacer, que a lo mejor era la circunstancia. La verdad es que no sé, de eso sí no recuerdo, pero digo, ok, decido creerte, me viste masturbarme a los 3, 4 años, es completamente normal y yo se lo hago saber y le digo, masturbarte a los 3, 4 años es normal, ya que eres supervisora de kinder, deberías saberlo. A lo que ella me responde y que es también súper alarmante es que, claro que es normal, solo tener un orificio en tu vagina como te lo vi, no lo es.
eres malvada y perversa, no sé qué, no sé qué. Y yo le digo, o sea, su nombre, ¿viste la vagina en la que tu hijo metió sus dedos? ¿Cómo crees que se compara eso? ¿De verdad piensas que siquiera se acerca? Y ella me responde, no solo la tuya. Y de ser así, denúncialo y que pague. Digo, nuevamente como cayendo en esto de, pues denuncia, yo voy a ir a denunciarte y yo denuncias y denuncias y denuncias. Ok, ¿qué es lo importante de aquí? Que en primera ella dice que vio mi vagina. Eso es algo que yo no recuerdo, pero si ella dice, pues ok, vio mi vagina, no solamente vio mi vagina, y ella misma me está diciendo que no fue la única vagina que vio. Y además, digo, yo sé que es una persona inteligente y no lo dudo, pero no sé qué estudio tenga pues para dar fe de cosas que ni un ginecólogo, porque realmente ni siquiera un ginecólogo, es muy difícil que dé este tipo de diagnósticos, pero ella dice que vio orificios que no son normales en mi vagina. Entonces digo, güey, si tú estás así, yo no puedo ver tu vagina, ¿no? Entonces, ¿qué clase de posición tienes que tener para que te vea? Y durante cuánto tiempo tuve que estar y cómo tuve que estar, es algo que no sé. Para que ella haya visto mi vagina, incluso no sé si me tuvo que tocar o qué tuvo que hacer para ver que tengo un orificio que no es normal, porque digo, recordarán que yo estudio medicina y la neta es que es súper difícil y es imposible que alguien vea tu canal vaginal solamente con que tengas las piernas así. O sea, esto es una cápsula, entonces la está cerrada y tiene que abrirse para ver. O sea, entonces, Ok, ay, ya entendí que está loca esta mujer y que, ajá, o sea, o uno, no pasó, o dos, tuvo que haber hecho algo muy turbio, o sea, para ver. para verlo, ¿no? Y entonces, nuevamente, me asusta saber que siquiera vio mi vagina cuando yo tenía 4 años, como ella dice, y pues qué miedo. Sí, quién sabe, o sea, también es súper importante destacar lo que me decías ayer, que ya ni quieres desbloquear más porque te da miedo saber qué más pudo haber pasado. Claro. Porque eso pasa muchísimo en las infancias que pasan abuso sexual infantil, pues que tienen un montón de cosas bloqueadas. Entonces tú no sabes si algo más sucedió con ella, con el primo, con alguien. O sea, realmente es un tema o sea, muy, muy difícil, ¿no? Pero sí me parece, o sea, una mentada de madre, su reacción, Claro. su defensa ante este abusador, su todo, ¿no? O sea, y qué triste y qué peligroso que sea directora de kinder. ¿De qué kinder es? Es supervisora de varios kinders. O sea, la supervisión es como por Ok. encima de... Ok. Uy. Ajá, o sea, son muchos niños los que están a su cargo, básicamente. Entonces, pues sí, digo, ya para no extenderlo, porque yo podría llevarme todo el día hablando de cosas que se dicen, de que ella misma ha dicho y de otras cosas de otra familia, digo, o sea, dentro de mi familia, pero otro núcleo familiar, o sea, y el montón de cosas en las que él está involucrado, que me da miedo decir porque, pues vuelvo y repito, yo sé que tienen muchos conocidos y me da miedo exponer más, pero digo, no es ningún secreto para la familia, que es justamente como mi objetivo, pero eso es lo que me pasó a mí. Pues sí, por desgracia, así como lo estás diciendo, la mayoría de las veces la víctima tiene muchas más consecuencias y no solo consecuencias familiares, sociales, de exposición, sino muchas veces hasta riesgo físico, ¿no? O sea, una vez tuve una invitada aquí que la golpearon antes de llegar, o sea, para que no hablara, ¿sabes? Entonces, las víctimas, en la mayoría de los casos, tenemos muchísimas más repercusiones que el abusador. Es por eso que me enojo tanto y me clavo tanto en los comentarios de denuncias falsas, porque la mayoría de las invitadas que he tenido aquí no han denunciado y estamos en el episodio 24. Yo sé que nada más a lo mejor son 24 casos, ¿no? Pero son 24 casos de mujeres que ni han denunciado y de abusadores que siguen libres. Entonces, cuando me vienen a decir que hay un montón de denuncias falsas, te quiero responder que no hay ni un montón de denuncias reales. O sea, la cantidad de denuncias que tenemos no son ni cerca la cantidad de denuncias, la cantidad de abusos y de problemas reales que realmente perpetúan los hombres. Y digo los hombres porque... En su mayoría. Exacto, porque yo hice este podcast con la fiel creencia de que no, de que somos todas
y lo estoy demostrando poco a poco. O sea, yo estas amigas no me las inventé ahorita, ya las tenía. Y a lo mejor la mayoría de las personas que están a tu alrededor no crees que hayan vivido esto como, güey, Quique, güey, el otro día me dice que en su familia no hay abuso. Así, güey, pero me lo firmó, güey, así me firmó. En mi familia no existe el abuso. Y yo es de, a ver, güey, o sea, yo no conozco hoy día a una hermana, mamá, tía, mujer, familia, prima, amiga que no haya sido abusada, por lo menos en mi círculo. Y estoy casi segura que en el tuyo también, que en el tuyo también, que en el tuyo también. Entonces, pues los quiero dejar con ese mensaje, quiero cerrar con ese mensaje, que no son todas, pero sí somos todas, y que no todos los hombres, pero siempre un hombre, y que el hecho de que no lo sepas, que no sepas de todos los abusos que existen alrededor de tu familia, de tu círculo, de tus amigas, no quiere decir que no exista. Que no sepas de ningún abuso en tu familia no quiere decir que no exista. Quiere decir que hay muchos cómplices y hay muchos secretos familiares que están encubriendo a ese abusador. Entonces, pues los dejo con esa reflexión, que volteen alrededor y se van a dar cuenta que todas las mujeres, y también se van a dar cuenta que muy posiblemente todos los hombres también son abusadores. Entonces, pues nada, los dejo con eso. Te agradezco un montón por estar aquí, amiga. Al contrario, gracias por el espacio y que ojalá que se cumpla lo que yo quiero. Sí, y capítulo a capítulo les estoy demostrando que son todas. O sea, todas las personas a mi alrededor. Ya han venido 4 de mis mejores amigas, güey. O sea, realmente somos todas. Entonces, pues nada, los dejo con esto. Nos vemos en el próximo capítulo. Te quiero mucho, amiga. Yo te creo. Creo en tu historia, en la de tu mamá, en la de tus hermanas. Y tarde que temprano este güey va a pagar. O sea, si no es con justicia penal, va a ser con justicia social, va a ser con lo que tenga que ser, pero Con el infierno. pero va a pagar. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ver. Suscríbanse, comenten, denle like y nada, nos vemos en el próximo. Bye.